Entonces, nosotros habíamos hablado que teníamos dos ejercicios, una poligonal cerrada y una poligonal abierta, y que esas poligonales nos iban a ayudar a saber cómo debíamos resolver cada uno de estos ejercicios y tenían particularidades esos ejercicios. Entonces la idea es, como les digo, que empecemos a ver un poco las respuestas. Nosotros teníamos el primer ejercicio, esto lo alcanzamos a ver, que fue todo el tema de la simul TW, habíamos llegado a encontrar el error de los ángulos, hasta aquí habíamos quedado, y habíamos dicho que teníamos un error de 1 minuto. ¿Bien? Entonces, ¿qué es lo que pasa? El siguiente punto era calcular el azimut de todos los puntos. Aquí lo importante era que nosotros debíamos tener en cuenta que esos azimuts, recuerden que va el paso después de corregir los ángulos. Entonces nosotros teníamos un error de 1 minuto. ¿Sí? ¿Eso qué significaba? Que nosotros debíamos corregir, ¿sí? Y fíjense de nuevo en la figura, tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 ángulos por corregir. Entonces lo voy a anotar acá. Entonces teníamos un error de 1 minuto. Eso quiere decir 60 segundos. Y la corrección iba a ser 60 segundos. Aquí, minuto. 60 segundos. Y esos 60 segundos los iba a dividir en el número de ángulos, porque no sé dónde generé el mayor problema de error, o cuál fue la medición de mayor fuente de error, no lo sé. Entonces voy a hacer la corrección salomónica, la corrección justa, que es darle la misma proporción a cada uno de los ángulos. Entonces, esto significa que la corrección debía ser 10 segundos para cada ángulo. Y esa corrección, recuerden que nosotros tenemos que mirar si estamos por encima o estamos por debajo. En este caso, nosotros estábamos 1 minuto por encima, entonces esta corrección de 10 segundos se la teníamos que restar a cada uno de estos ángulos internos, de tal manera que al final, si ustedes suman todos los ángulos internos, les debería dar 720 exactos, cerramos, 0 minutos, 0 segundos. ¿Bien? Entonces, una vez ya tienen los ángulos corregidos, lo que hacemos es sacar las azimuts. Y entonces, ¿qué va a pasar? Nosotros habíamos partido ya de un azimut TW externo a la poligonal, y lo que tenemos que hacer siempre que tengamos este tipo de situaciones es que debemos trasladar el azimut a la poligonal. Entonces, hay dos tipos de ejercicios, y una vez aquí pensando en el parcial. Uno es, como en este caso, que tenemos el azimut por fuera de la poligonal y lo vamos a trasladar, o podría haber un ejercicio donde ya nos dan el azimut de alguno de los segmentos. Entonces, ¿qué va a pasar en este caso? Nosotros ya teníamos TW y lo que podemos hacer son dos cosas. Si nos queremos ir por este lado de la poligonal, vamos a tener que hallar primero el azimut TP. Pero si nos queremos ir por este lado de la poligonal, que no tiene ningún problema en hacerlo. O sea, siempre, si lo hacen por un lado o por el otro, las respuestas van a dar las mismas en las coordenadas, entonces no se preocupen. Por supuesto que van a tener valores diferentes en los azimuts y demás, pero en términos prácticos, las respuestas de las coordenadas van a ser iguales. Bien, entonces pueden hacerlo por cualquiera de los dos lados. Yo en Sicua habíamos puesto las respuestas de irme por el lado de T, P, X, H, A, B, T. Si usted puso las del otro lado, no hay ningún problema, ambas van a valer. Entonces, en este caso, miremos,
si yo tengo mi azimut TW, recuerden que W entra aquí a jugar no como un punto dentro de la poligonal, sino como una referencia. Un punto realmente en que no debería entrar a jugar ningún papel en el desarrollo de la poligonal, más que brindarnos la referencia del azimut para entrar a esta. Entonces, tenemos TW, ¿cierto? Y si nosotros, nuestro norte, mírenlo, aquí está, voy a borrar todo esto, a ver, aquí lo pongamos, lo voy a trasladar. Nuestro norte está como por aquí. En este caso. ¿Listo? Acá está nuestro norte. Entonces, nosotros ya tenemos nuestro azimut TW y ese azimut TW es este ángulo que vemos aquí. ¿Listo? Es ese ángulo que vemos ahí. Entonces, si yo quisiera el azimut TP, entonces lo que voy a poner acá es la fórmula, la ecuación. Entonces, si yo quiero el azimut TP, ¿qué sería? El azimut TW más este ángulo de 39,02,55. ¿Listo? Ahora, ¿qué pasaría si yo quiero el azimut TB? Si yo quiero el azimut, si eso fue lo que ustedes hicieron, les debería haber dado o lo deberían haber calculado de la siguiente manera. TB, este es TP, TB, ¿qué debería ser? El azimut TW más 39 grados 0255. Y en este caso necesitamos, fíjense que esto que yo acabo de escribir, esto es este azimut, ¿listo? Pero yo quiero el TB, el de acá. Entonces, lo que yo hago es sumarle este ángulo de acá, ¿bien? Entonces, en este caso sería 68, 59, 40, ¿sí? ¿Por qué 40? Porque debimos haberle corregido 10 segundos a este ángulo que tenemos aquí, ¿listo? Entonces, una vez ustedes escogían por dónde irse, que de nuevo, cualquiera de las dos opciones es apropiada, no hay problema si se fueron por una o por otra, empezaban a calcular los siguientes azimuts. Entonces, si por ejemplo yo quería empezar por la izquierda, entonces ya teníamos TP, ¿sí? Ahora digamos que quiero calcular PX. Bien, entonces PX, ¿qué hubiese sido? Entonces tengo TP, recuerden que esto va infinitamente hacia allá, ¿sí? Entonces le resto 180 porque voy a girar el lápiz hacia la izquierda, le resto 180 y después le pueden o restarle de nuevo o si lo hicieron por el otro lado, si lo sumaron 180 le restan, ¿cierto? Entonces, yo lo que voy a poner acá es, le sumo acá, PX. Entonces lo pueden hacer de la manera que más les parezca. Yo voy a ponerle el TB más 180 menos el ángulo P. ¿Listo? Ahora, si quisiera el azimut XH, entonces, de nuevo, tengo el PX y este va a continuar infinitamente. Le sumo 180 y le resto este ángulo de acá. Entonces, XH es igual
al azimut PX más 180 menos el ángulo X. Bien. Si ustedes hubieran continuado por el otro lado, entonces si hubiera querido el TV es igual, perdón, el BA es igual al azimut TV, ¿sí? Le resto 180, ¿sí? Le resto 180 y le sumo ese ángulo grande. Entonces, y le sumo este ángulo de acá. Entonces, TV menos 180 más el ángulo B. ¿Bien? ¿Todos estamos claros hasta ahí? ¿Sí? Bueno. Bien. Los otros que no han votado, si quieren que repita algo, por favor, díganmelo. No, bien, estamos bien, listo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo les he puesto aquí las respuestas para que lo vean. Pero en términos prácticos siempre hacemos el más 180 menos el ángulo, más 180 menos el ángulo. En este caso está poligonal. ¿Listo? Y les debería haber dado estos valores de aquí. ¿Bien? Entonces, una vez ya sacábamos los azimuts, lo siguiente que nos decían era el error de las proyecciones. Entonces, para calcular ese error de las proyecciones, recuerden que en las poligonales cerradas es la sumatoria, de las proyecciones, ¿cierto? Porque, ¿qué pasa? Partimos del punto T y deberíamos volver al punto T. Si no volvemos al punto T en 0, quiere decir que tenemos un error. Que, si ustedes ven en el caso de este ejercicio, son estos errores. Este error en norte y este error en este. ¿Listo? Recuerden que para hallar las proyecciones es la longitud del segmento. Siempre hago este. Recuerden que el azimut es este ángulo. ¿Sí? Y que las proyecciones serían algo como esto. Esta sería la proyección en norte y esta sería la proyección en este. Y si yo quiero obtener la proyección en este, sería proyección en este. Es la longitud por el seno del azimut y esa proyección en norte sería la longitud por el coseno del azimut. ¿Listo? Entonces, calcula las proyecciones y lo que hacemos es hacer una sumatoria y saber y ver cuánto es el error que estamos incurriendo dentro de estas proyecciones. ¿Bien? Después, nos pedían la precisión. Entonces, recuerden que si yo estoy en una poligonal cerrada, ¿sí? Yo debería volver al mismo punto, ¿cierto? Vamos que este fue mi punto A, este fue mi punto B, este fue mi punto C, este fue mi punto D, este fue mi punto E. Si yo estoy midiendo una poligonal y quiero conocer las coordenadas de todos los puntos, primero debo asegurarme que cierre la poligonal. Y que cierre la poligonal es que ese error que acabamos de calcular en proyecciones este y en proyecciones norte sea 0. Cuando no es 0, ¿qué quiere decir? Que es como si en términos prácticos ustedes tuvieran algo como lo que les acabo de dibujar. Fueron por todos los puntos, pero cuando estaban tratando de volver a A, no llegaron y tienen un error. Y esto verde que acabo de dar es la distancia
que nosotros llamamos el error de cierre lineal. Ese error de cierre lineal es cuánta es esa distancia que nos falta para cerrar la poligonal en A, o en este caso de nuestro ejercicio en T. Entonces, para hallar esto, recuerden que la raíz cuadrada del error de cierre de proyección es este y el error de cierre de proyección es norte, al cuadrado cada una, y esto nos da 0.033, ¿sí? O sea, 3 centímetros con 3 milímetros. Entonces, si nosotros tomamos el perímetro de la poligonal y lo dividimos sobre este error de cierre lineal, nos va a dar que la precisión de nuestras mediciones es 14.638, que en términos prácticos sería escribir 1 en 14.638. Punto 14, si lo quieren ver así. Y que esto significa que nosotros vamos a tener un error de 1 metro por cada 14.000 metros que midamos, ¿sí? Si nosotros hubiéramos seguido midiendo como lo estábamos haciendo cuando levantamos este ejercicio, hubiésemos tenido un error de 1 metro al medir 14.638. ¿Bien? Un error acumulado de 1 metro al medir 14.638. ¿Bien? Entonces, posterior a esto, lo que les pedíamos era la tabla con coordenadas y a su vez con correcciones. Entonces, ¿qué implicaba esto? Esto implicaba que teníamos que corregir ese error de las proyecciones. Y para esto lo que ustedes hacían era menos el error, ¿sí? Por la longitud sobre el perímetro. ¿Por qué? Porque como no tenemos más información que la longitud, lo que hacemos es, de alguna manera, asumir que entre más distancia medimos, mayor error cometimos, ¿sí? Entonces, a segmentos como este o como este iban a ser los que mayor corrección iban a tener. Entonces, al final, aplicando esta fórmula que les doy, menos el error por la longitud sobre el perímetro, ustedes calculaban sus correcciones, sus proyecciones corregidas, y sus proyecciones corregidas les iban a servir para obtener las coordenadas. Y las coordenadas, recuerden que yo tenía la coordenada del punto T, ¿sí? Y que si quiero hallar la coordenada del punto P, en términos prácticos va a ser coordenada este del punto P, va a ser la coordenada este del punto T más la proyección en este de TP, ¿sí? También esto depende un poco cómo hayan recorrido la poligonal, ¿sí? Porque de alguna manera puede haber sido de B a P, entonces al final lo que teníamos era que empezábamos en T y entonces continuaban con B, con A, con H, al final les iba a dar las mismas respuestas. ¿Bien? Y ya con esto pues terminaba el ejercicio. ¿Listo? ¿Hay alguien que tenga alguna pregunta sobre este ejercicio? ¿No? Bueno, bien. Entonces, lo siguiente que teníamos era nuestro ejercicio de la poligonal abierta. Y esto yo lo había mirado de alguna manera como para irlo desarrollando también por partes. Entonces,
vamos a hacerlo por partes. Lo primero era calcular el error de las proyecciones. Después, calcular la sumatoria de los pesos. Y, por último, el área. Entonces, para esto, fíjense que teníamos cierta información. Lo primero es, voy a bajar esta imagen de acá, que nosotros no teníamos ángulos internos dentro de la poligonal, ni teníamos los ángulos externos, ni teníamos deflexiones, ¿sí? Cada uno de esta información que está aquí, estos eran los azimuths que tenía el ejercicio. Entonces, nos daba una información con respecto a la coordenada de A, la coordenada de F, o sea, esta de acá y esta de acá. Nos daba un error admisible, ¿cierto? Y nos decía que teníamos una escala de dificultad donde 1 era el más fácil y 5, digo, 1 era el más difícil y 5 el más fácil. Entonces, nos brindaban una tabla adicional que decía cuántas veces se midieron cada uno de los segmentos y la dificultad con que se realizó esa medición de esos segmentos. Entonces, ¿qué era lo clave en este ejercicio? Lo primero era que no teníamos forma de encontrar el error angular. Por lo tanto, nuestros azimuths no se podían corregir. Es decir, asumíamos que nuestras perdón, que nuestras azimuths iban a estar correctas. Entonces, teníamos nuestros azimuths en cada uno de los segmentos. Fíjense que el de AB sería 22 grados, 17 minutos 45 segundos. Y el de BAC sería 103, 26, 15. El de CAD 165, 43, 30. Así para cada uno de los demás. Entonces, por supuesto, en el parcial no va a ser así. No vamos a, digamos, vamos a generarles un ejercicio que implique que ustedes tengan que demostrar que saben corregir los ángulos o que saben corregir los azimuths en ambas situaciones. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Bien, entonces lo primero era que los azimuths, y lo clave de este ejercicio era que los azimuths se los habíamos dado de una vez. Una vez ustedes ya tenían eso, y si querían hallar el error de las proyecciones, recuerden que para las poligonales abiertas necesitamos dos cosas, o bueno, en realidad cuatro cosas. La primera es un azimuth de entrada, un azimuth de salida. Eso lo tenemos es para generar la corrección en los azimuths. Pero en este caso, como no teníamos, como ya nos daban los azimuths reales, por así decirlo, ya no necesitamos esos dos requerimientos. Ahora necesitamos una coordenada inicial y una coordenada final. Esa coordenada inicial y esa coordenada final están asociadas al hecho de que nos van a ayudar a calcular el error de las proyecciones, ¿sí? Porque recuerden que nosotros con las proyecciones sabemos cuánto nos tenemos que mover en norte o cuánto nos tenemos que mover en este para llegar del punto A y el punto F pasando por los puntos intermedios. Entonces, si nosotros tenemos nuestras proyecciones, en este caso de la poligonal abierta, no vamos a tener que el error es la sumatoria de las proyecciones. Recuerden que la fórmula es diferente. Entonces, nosotros podemos calcular el error con esta fórmula.
Bien, si nosotros tenemos, a ver, estas coordenadas de acá, ¿sí? Las coordenadas iniciales, nosotros podemos calcular el error, ¿sí? Y ese error en las proyecciones son de esta manera, ¿bien? Recuerden que la fórmula es la sumatoria de las proyecciones menos la diferencia de la última coordenada con respecto a la primera coordenada. ¿Bien? Entonces, ¿sí? Profe, es que yo haciendo el ejercicio cogí más decimales y la precisión relativa y el error me dieron diferentes. ¿Cómo, perdón? Que haciendo el ejercicio el error me dio 1.31 y la precisión digo, 1400 algo. 1647, perdón. ¿Ese le dio 1.31? Ujú. Pues está cerca. Yo lo que hago siempre es generarles como un margen de error para que ustedes puedan tener la tranquilidad de que si de pronto se descachan por 1 centímetro o por cierta distancia, le entre dentro del rango de error y les pueda valer la respuesta. ¿Listo? Yo igual no estoy seguro si en esta pregunta puse digamos, el rango de error. Entonces voy a revisarlo para ver en cuánto está. ¿Le parece? Ok, gracias, profe. Bien. Entonces, una vez teníamos nuestros errores, lo que hacíamos era calcular el error lineal, de la misma manera que lo calculamos para la poligonal cerrada, nos da 1.30 y la precisión relativa es el perímetro entre, digamos, la suma de todas las distancias medidas en la poligonal abierta y lo dividimos sobre el error que teníamos. ¿Bien? Entonces, una vez nosotros teníamos esa precisión y bueno, habíamos calculado el error en proyecciones, lo que teníamos que hacer es corregir ese error. Y de nuevo, la fórmula para hacerlo es menos el error por 1 sobre el peso sobre la sumatoria del 1 sobre el peso. Aquí lo importante es que el grado de dificultad está en determinar cómo es el peso. Entonces, recuerden que nosotros calculamos un peso que es confiable sobre desconfiable. Y entonces teníamos 3 aspectos. Lo primero era mediciones, dificultad y distancia. Si nosotros medimos más veces cada segmento, para nosotros puede llegar a ser mucho más confiable. Entonces, el número de mediciones iba aquí arriba. ¿Sí? Ahora, si nosotros tenemos mayor distancia, es decir, medimos unas distancias más largas, lo que va a pasar es que mayores distancias nos van a generar más desconfianza. Entonces, las distancias van a ir acá. Y teníamos un adicional que era la escala de dificultad, que nos decía que que si era 1 era más difícil y que si era 5 era más fácil. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Recuerden que yo les dije que la dificultad puede ir arriba o puede ir abajo dependiendo de la escala. En este caso, iba a ir arriba porque si nosotros tenemos una medición, un segmento donde tuvimos un valor de 5, es decir, que fue muy fácil, nosotros vamos a querer que ese segmento tenga una corrección menor porque fue mucho más fácil medir. Entonces nosotros estamos de alguna manera más seguros de que esa medición está hecha bien. Entonces, en ese caso,
tendríamos que la dificultad iría aquí. Punto importante que creo que no les mencioné cuando estábamos viendo esta parte de los pesos es que siempre todos los diversos criterios que tengamos dentro del peso que estamos calculando deben ir multiplicados. ¿Bien? ¿Alguna pregunta sobre esto? Orlando, qué pena. Sí. ¿Será que puedes explicar mejor eso de las escalas? Es que no entiendo muy bien cómo, o sea, cuándo se pone con las cosas confiables y con las cosas desconfiables. Bien, entonces. Voy a anotar por aquí. Si uno es fácil, si uno es difícil, bueno, y 5 es fácil, y después tenemos otra opción que es que difícil sea 5 y fácil sea 1. ¿Bien? Esas son las dos opciones que tenemos generalmente. Es decir, nosotros tenemos una opción que es que la escala sea de 1 a 5, donde 1 es difícil y 5 es más fácil, o desde 1 a 5, donde 1 es fácil y 5 es difícil. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Aquí, como yo trato de, o como yo lo he interiorizado, después de mostrar esto por varios años, es decir, en esa escala, el 5, ¿qué hace? El 5, ¿qué es lo que hace? ¿El 5 vuelve más fácil mi medición o el 5 bien hace más difícil mi medición? Si el 5 significa que fue más fácil mi medición, yo la voy a poner en la parte de arriba. ¿Por qué? Porque como el 5 hizo más fácil mi medición, quiere decir que mi medición es más confiable. Mi medida es mucho más confiable, la que yo realicé. ¿Sí? Si el 5 la está haciendo más difícil, yo la voy a poner abajo porque mi dificultad. Porque el 5 debería hacer crecer mi parte desconfiable mucho más porque ustedes están seguros que esa medición fue muy difícil, fue, mejor dicho, casi imposible. Entonces ustedes dicen, probablemente me quedó mal. Entonces, guíense siempre por el 5. Si yo necesito que el 5 le asigne mayor corrección porque fue más difícil, ¿sí? El 5 debería estar en la parte de abajo. Si fue más fácil, debería estar en la parte de arriba. No sé si así de pronto está un poco más fácil de digerir. Sí, Orlando, muchas gracias. Bien, súper. Entonces, una vez nosotros establecíamos cómo debería ser el peso, recuerden, nosotros establecemos un peso, pero lo que utilizamos es el 1 sobre el P. ¿Por qué? Porque lo que nosotros estamos utilizando o lo que queremos hacer a la postre es corregir aquellas medidas que fueron mucho más desconfiables en nuestro levantamiento. Entonces, nosotros utilizamos el 1 sobre P. ¿Bien? Entonces, una vez nosotros tenemos el 1 sobre el P, ya podemos generar la sumatoria de los pesos, ¿sí? Y con el error corregimos. Entonces, ¿qué es lo que debería pasar? Bien. Entonces, nosotros generamos nuestra tablita en Excel y yo les pongo estas tablas así en las presentaciones, es para que de alguna manera ustedes cuando estén estudiando
puedan replicar esta tabla en Excel y como calibren su skill de desarrollar estos ejercicios. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros tenemos las proyecciones, ¿cierto? Ya vimos cómo calcular el peso, calculamos el peso para cada uno, que esto va a ser el número de mediciones por la dificultad sobre la distancia, ¿sí? Entonces después hacemos 1 sobre el peso, o sea, 1 sobre este número, 1 sobre este número, 1 sobre este número, 1 sobre este número y 1 sobre este número. Calculamos ese 1 sobre P y sumamos. Bien. Esto es lo que nosotros llamaríamos la sumatoria de los pesos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Dame un segundo, por favor. Qué pena. En mi casa decimos que mi perrita está también aprendiendo geomática, entonces ella no se pierde las clases. Y cuando me escucha acá, empieza a rasgar la puerta, a abrirla. Entonces, continuando, nosotros tenemos el 1 sobre el peso. Nosotros tenemos el 1 sobre el peso y lo que hacemos es generar la sumatoria y ya con esto nosotros podemos aplicar la fórmula que les acabo de hablar, menos el error sobre el 1 sobre el peso sobre la sumatoria del 1 sobre el peso. Y esta corrección que ustedes ven aquí es simplemente aplicar esta fórmula. Y el error, pues, fue el que ya calculamos anteriormente. Entonces, lo que debería pasar es que nosotros al generar estas proyecciones norte corregida y este corregida deberíamos volver a verificar que ese error que teníamos antes ya no dé el valor que tenía, que era, sino que de 0. ¿Bien? Y una vez nosotros tengamos esas proyecciones nortes corregidas y estas corregidas, podemos calcular las coordenadas. ¿Listo? Entonces, las coordenadas serían algo como esto. ¿Todos me están escuchando ahí y me ven? Sí, bueno, qué pena, que es que se me salió aquí el iPad y pensé que me había desconectado. Listo. Entonces, como les decía, las coordenadas van a ser más o menos lo que ustedes ven aquí. Voy a tratar de quitar todos los... Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Nosotros tenemos las coordenadas iniciales de A y con las proyecciones corregidas, lo que debería pasar es que nos vamos por cada uno de los puntos calculando sus coordenadas. ¿Listo? Y al final deberíamos llegar a las coordenadas de F tal como no las dieron. Es decir, salimos de A, llegamos a F sin ningún error. ¿Bien? Entonces, un requerimiento especial de este ejercicio era calcular el área entre B, C, E y F. Entonces, si uno lo ve, es algo como lo siguiente.
es algo como lo siguiente. Sería como esta, con esta, algo así. Sería toda esa área que nosotros tenemos aquí. Bien. Entonces, una vez nosotros tengamos las coordenadas, nosotros podemos calcular el área. Y en general en las poligonales abiertas no se utiliza porque, como les había dicho, generalmente cuando utilizamos este tipo de poligonales es de alguna manera para levantar corredores de vías, para levantar vías férreas, lo que sea. Entonces, el calcular el área puede ser, digamos, no aplicable dependiendo de nuestro levantamiento, pero no quiere decir que matemáticamente no podamos hacerlo. Entonces, utilizamos la misma fórmula que les he mostrado en las clases, y es entonces vamos a poner nuestros puntos que queremos calcular el área, B, C, E y F. Muy importante es que cuando calculemos áreas debemos partir de un punto y volver al mismo punto. Si nosotros no ponemos B de nuevo aquí, ¿cierto? No nos va a funcionar, no vamos a poder generar el área que encierra esos puntos. Entonces, hacemos B, C, E, F, B, y entonces empezamos a calcular. Este por este, más este por este, más este por este, más este por este. Después, menos este por este, más este por este, más este por este, más este por este. Entonces, todo eso en valor absoluto, y quiere decir que en términos prácticos, si nosotros quisiéramos calcular esta área, serían 334.000 metros cuadrados, más o menos. Si fueran hectáreas, entonces una hectárea son 10.000 metros cuadrados, entonces corremos la coma 4 espacios, 33.4 hectáreas. ¿Bien? ¿Hay alguna pregunta hasta acá? Orlando, yo tengo una pregunta. Sí. Es frente a los decimales. O sea, es que digamos yo en todos los ejercicios, o sea, lo que está diciendo un poco ahorita Juan Pablo, creo, porque digamos yo ahorita, o sea, yo en todo el ejercicio usé 3 decimales, y digamos el área me da muy diferente, o sea, pues no muy, pero digamos a mí me da 3.347.781 y a ti te dan 777. Sí. Bueno, entonces como que siento que es por los decimales, o sea, entonces digamos en el parcial, ¿cómo hacemos para que nos dé igual o cómo reducir ese error o cómo? De nuevo, nosotros calculamos en los parciales, nosotros lo que hacemos es miramos las distintas, tratamos de pensar un poco como ustedes, aunque es difícil, pero tratamos de pensar en las diversas combinaciones que podrían generar utilizar tantos decimales, tales datos, mejor dicho, mover todas las situaciones y tratar de poner rangos de errores apropiados para esto. Lo que sí es muy importante y que debemos hablar en este momento es, voy a tratar de ponerla aquí, es cuántos decimales yo debería utilizar en todos los ejercicios. La respuesta fácil para esto es, no hay una única respuesta. Depende del hecho de la precisión de las mediciones que me están entregando a mí en ese ejercicio. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si yo, por ejemplo, tengo un ejercicio como el primero que vimos, fíjense que acá yo voy a tener 3 decimales, es decir, me están dando las mediciones medidas al milímetro, ¿sí? Sin embargo, si yo tengo este ejercicio, fíjense que las mediciones me las entregaron al centímetro. Entonces, lo más lógico bajo estas situaciones es que nosotros sigamos o tengamos consistencia entre los cálculos que desarrollamos y
las mediciones que nos entregaron. Es decir, si a nosotros nos dieron mediciones con 2 cifras significativas, es decir, al centímetro, ¿sí? Si nos dieron mediciones al centímetro, nosotros, de alguna manera, deberíamos dar nuestras respuestas al centímetro, ¿sí? Entonces, si ustedes les dan mediciones al milímetro, deberían responder todo al milímetro. Si les dan al centímetro, deberían responderlo al centímetro. ¿Listo? Por eso, yo les decía que en el caso de los ángulos, también teníamos aquellas situaciones donde aquí en los segundos nosotros no íbamos a poder... A ver, no íbamos a poder dejar un mismo ángulo con decimales, porque la precisión de los equipos con los que se midieron es mucho menor a, o es casi que 1 segundo, o en algunos casos 5 segundos, o en algunos casos 7 segundos. Entonces, si nos entregan los datos así, deberíamos mantener una consistencia a lo largo de todo el ejercicio. ¿Bien? Orlando, ¿Sí? qué pena, ¿será que usted podría poner la respuesta a las coordenadas del primer ejercicio? Es que pues, quería confirmar algo, porque a mí me dio diferente, pero pues sí, o sea, todo el procedimiento anterior, lo sí me dio igual. ¿Del anterior? Sí, del primer ejercicio de la polígona cerrada. Denme un segundito que esto se volvió aquí loco y está como... A ver. Del primer ejercicio. ¿Listo? A ver, perdón. ¿Será que nosotros no podemos como de pronto revisar es el taller? Pues es que, no sé, o sea, me da muy diferente, pero pues, o sea, te dice todo tal cual, como está, o sea, como Y si ustedes quieren, si les parece bien, podemos hacer una sesión esta tarde de preguntas. Ustedes llegan y con preguntas en específico y podemos irlas resolviendo si quieren. Y vemos con más tiempo un poco esos temas de por qué no me dio esto, por qué no me dio lo otro, y así tenemos una sesión de retroalimentación un poco mejor. ¿Les parece? Listo, vale. Listo. Sí, si a todo el mundo le parece, pues yo puedo poner una hora, digamos, a las 3 de la tarde y ustedes van con sus preguntas sobre por qué no me dio esto, y lo miramos más en detalle y lo vamos dialogando. ¿Les parece? Bien, entonces regálenme un segundo, yo lo voy a poner aquí en mi agenda porque si no, no quiero que se me olvide. 3 de la tarde. En este mismo link, no se preocupen, en este link lo vamos a realizar, entonces solo se conectan a este link. Entonces, respuestas o sesión preguntas. Bien, listo. Entonces, bien. Entonces, pues esto sería como en términos generales lo de los ejercicios de el día de ayer. Bien. Tenemos 2 minutos para hacer este ejercicio. Solo última verificación de que estamos haciendo los cálculos bien. ¿Sí? Como la manera de verificar de que ya sabemos calcular realmente los azimuths entre 2 puntos a partir de las coordenadas.
¿Estamos listos? Este es un ejercicio ahí más como también de azimuths y cosas así, pero se los dejo para que tengamos tiempo de discutir más ampliamente los otros ejercicios. Lo que sí quisiera es que miráramos un poco lo de este azimuth AB. Entonces, o en realidad es BA. El azimuth BA va a ser tangente a la menos 1 de listo. Va a ser tangente a la menos 1 de la diferencia de estes con las diferencias sobre las diferencias de nortes. Entonces, eso me está dejando pintar. Perdón. Entonces, el azimuth de BA es el tangente a la menos 1, recuerden, de la diferencia de estes sobre la diferencia de estes sobre la diferencia de nortes. Entonces, si vamos de B a A, sería A menos B. ¿Listo? Entonces, generamos nuestro tangente a la menos 1. ¿Listo? Entonces, esto nos va a dar positivo y esto nos va a dar positivo. Entonces, si nosotros vamos a nuestro sistema coordenado y a nuestra referencia para los factores X o el factor X, recuerden que habíamos dicho que si nortes es positivo y este es positivo, nuestro factor X sería 0. Entonces, por eso no está ahí en ningún factor X, sino simplemente se saca con el tangente a la menos 1. ¿Bien? Y les da algo más o menos como esto. ¿Bien? Eso sería en general como la última pruebita antes de que lleguemos al parcial de cómo, esto es muy importante porque les aseguro que les va a salir esto. ¿Bien? Hablando, tengo una duda. Dime. Es que ahí en los segundos aparece 52, pero a mí me dio que era 52.8. ¿Eso entonces lo aproximaría a 53 o lo dejo en 52? A mí me dio 51.7. Ah, Interesante. oh. Sí, ¿pusiste el punto 5? Ah, no. Sí, puede ser el error. Gracias. Bueno, bien. Entonces, recuerden, si es de punto 5 para arriba, lo que hacemos es aproximarlo al siguiente entero. ¿Bien? Entonces, les voy a mostrar un poco cómo era el parcial del semestre pasado. El parcial del semestre pasado les decía que un familiar le había pedido realizar el levantamiento de una vía cerca al terreno de su propiedad. Y dice que ustedes habían realizado el levantamiento y que generaron la siguiente información. Unos puntos con coordenadas conocidas. Entonces, fíjense que son estos puntos que son G, H, J, 5 y W. 5 y W. Ahora, les daban valores de ángulos, J de H, ¿sí? H de G, H de G, ¿sí? H de 1, H, voy a ponerlo acá en otro color, porque ya van a ver por qué. H de 1, o sea, este de acá, ¿sí? De 1, 2, de 1, 2, este de acá. 1, 2, 3, 2, 3, 4, 3, 4, 5 y 4, 5 W. Bien.
y nos daban las longitudes de cada uno de los segmentos y las veces medidas. Teníamos un error angular máximo de 40 segundos y una precisión relativa mínima de 1 en 5.500. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros debíamos brindar las coordenadas de todos los puntos de nuestra poligonal. Entonces, de 1, 2, 3, 4, 5. ¿Qué pasa? Nosotros deberíamos, si uno lo mira así de primerazo, si yo borro todo lo que he escrito, uno lo mira así de primerazo, yo digo, listo, esta es mi poligonal cerrada, digo abierta. Entonces, lo cerrada es la poligonal abierta. Entonces, si es una poligonal abierta, ¿qué necesito? Entonces necesito 4 criterios. Lo primero es una coordenada inicial, una coordenada final, ¿sí? Y un azimut inicial y un azimut final. Un azimut de entrada, un azimut inicial, o un azimut final, o un azimut de salida. Entonces, si yo miro estos puntos de coordenadas, entonces veo, tengo este, tengo este, tengo este, y tengo este y este. Entonces, de alguna manera, yo de una vez identifico, listo, podría tener mi coordenada final, ¿sí? Porque el dibujo me muestra que mi poligonal termina en 5 y tengo la coordenada 5. Listo, ya tengo la coordenada final. Y ahora me dan W, entonces yo podría decir, ah, bueno, pero yo puedo, con 5 y W, calcular un azimut de salida. Entonces ya tengo 2 de los 4 requerimientos. Ahora, ¿qué pasa con el principio? En principio yo necesitaría mi coordenada inicial, que sería D, pero no la tengo. Pero, oh sorpresa, tengo 3 puntos a donde yo me puedo amarrar y calcular la coordenada de este punto D. ¿Bien? Entonces, por eso me dan este ángulo de acá y este ángulo de acá. Entonces, ¿qué pasa? Lo primero que voy a hacer es utilizar nuestro replanteo angular. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Yo voy a utilizar nuestra plantilla, ¿cierto? La voy a ajustar de tal manera que J va a ser A, G va a ser B y H va a ser C. ¿Listo? Entonces yo con eso ya puedo calcular nuestra coordenada del punto D. Y ahí ya tendría mi tercer criterio. ¿Bien? Entonces, se puede hacer por varias formas. La primera es, recuerden, antes de ver esto, recuerden que acá tenemos dos consideraciones. La primera es que tenemos que calcular los ángulos que están en esta parte. Este ángulo y este ángulo. ¿Bien? Eso es lo que necesitamos calcular. Ya tenemos alfa, ya tenemos beta, porque el ejercicio no lo dio. Gamma lo podemos calcular, recuerden. Y entonces ya tenemos alfa, beta, gamma. Nos falta el ángulo A, el ángulo B y el ángulo C. ¿Listo? Entonces, de alguna manera, nosotros podríamos calcular esos ángulos internos como yo les mostré el otro día, o ayer en realidad, o si ustedes lo quieren hacer, lo pueden hacer también con la ley del coseno. ¿Listo? Entonces pueden hallar esos ángulos así. Yo les sugiero que hallemos los ángulos de esta manera. Esto acá son azimuts, 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 y los ángulos lo pueden calcular así. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Ustedes,
ustedes calculan el azimut, calculan el azimut entre el azimut GH, por ejemplo, y el azimut GJ, y lo que hacen es, la diferencia entre ellos es este ángulo HG, ¿sí? Y HJ, la diferencia es este ángulo, y JH y JG, y la diferencia es este ángulo, tal como vimos ayer. Entonces ya tenemos el A, el B y el C, y lo que hacemos es aplicar la fórmula de las Ks. ¿Bien? Esa fórmula de las Ks, entonces, tenemos 1 sobre el K, entonces es reemplazar A y alfa, B, beta, C, gamma, y lo reemplazamos acá, o reemplazamos en esas ecuaciones y obtenemos el 1 sobre el K. Y pues podemos calcular el K sin ningún inconveniente. ¿Bien? Entonces, una vez nosotros tenemos estos Ks, ya podemos ir a nuestra fórmula grande. Y esa fórmula grande es coger K1 por EJ, por la este de J, K2 por la este de G, K3 por la este de H, K1 sobre K1 más K2 más K3. ¿Listo? Y es esta la respuesta de la coordenada D. Ahora, con la norte, tenemos K1, la norte de J, K2 por la norte de G, K3 por la norte de H. ¿Listo? Sobre K1, K2, K3. La sumatoria entre los K. ¿Listo? Y la coordenada es esta. ¿Bien? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿No? Bueno. Entonces, aquí lo más importante, para que lo tengan en cuenta, es este ligero paso que hicimos acá de voltear de alguna manera el triángulo con el que calculamos todo. Entonces, tenemos nuestra plantilla y lo que hacemos es girarlo un poco. Fíjense que si yo trato de mover esto y lo ajusto a esto, va a corresponder B con B, C con A, digo B con G, C con H y A con J. ¿Bien? Y así, entonces, ya el resto es solo aplicar la fórmula. ¿Bien? Esto es muy importante que a partir de los azimuts que nosotros calculamos de las coordenadas, podamos calcular los ángulos internos, porque en el caso específico de esta metodología de replanteo angular, los necesitamos y muchas veces solo tenemos las coordenadas. ¿Sí? A mí, no sé ustedes, pero a mí me parece un poco más sencillo hacerlo por medio de los ángulos, de los azimuts, y calculo los ángulos y en cambio hay otras personas que les gusta hacerlo por el método de la ley del coseno. Entonces, a mí me parece más sencillo la otra, pero pues ustedes escogen cuál les parece mejor. ¿Bien? Entonces, decíamos que calculábamos las coordenadas de cada uno de estos, o del punto D, en este y el norte. Una vez teníamos esto, entonces fíjense lo siguiente. Nosotros ya tenemos D y ahora tenemos la coordenada TH. Entonces nosotros podemos calcular el azimut de H porque además tenemos este ángulo de acá. ¿Bien? Entonces, DH va a ser la tangente a la menos 1 de H menos D. H menos D. Entonces, esto cuando lo hicimos, entonces nos va a decir que la de este es negativa, la diferencia de este es negativa, pero la de norte es positiva. Entonces, eso quiere decir, de nuevo, que si yo tengo mi cuadrito o mi plano para el factor X,
que si la diferencia de este es negativa y la de norte es positiva, yo puedo o yo debo sumarle 360. Bien. Ahora, cuando ya tengo el azimut, ¿sí? El azimut de este segmento, lo que puedo hacer también es trasladar ese azimut de H a D1. Entonces, lo que hago es que el azimut de 1 va a ser igual al azimut de H, ¿sí? Azimut, en realidad esto es azimut, más el ángulo HD1, ¿listo? Menos 360, porque si ustedes suman esto más ese ángulo HD1, les va a dar mayor a 360. Entonces deben restarle 360 para que quede el azimut real, entre 0 y 360. ¿Listo? ¿Todos entendieron esta parte como la hice? Pueden votar sí o pueden votar no. ¿Sí? 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 Listo. Bien. Súper. Creo que hay mayoría. Entonces, estamos bien. Entonces, ya después de tener esto, pues es simplemente desarrollar la poligonal. Entonces, hallamos el azimut 5W, que va a ser el azimut de salida, ¿sí? Con la este de W menos la este de 5, y sobre la norte de W menos la norte de 5, ¿sí? Y le sumamos nuestro factor X, que era 180, y nos va a dar que nuestro azimut es 128, 38, 31. ¿Listo? Entonces, calculamos los azimuts de la poligonal abierta. Entonces, fíjense que nosotros, vamos a poner con respecto a este que está acá. Entonces, hallamos D1, ¿cierto? D1, si yo quiero, recuerden que tengo estos ángulos de acá. Si yo quiero el azimut 1, 2, el azimut 1, 2 va a ser igual a D1 más 180 menos el ángulo. Entonces, azimut D1 más 180 menos el ángulo 1, ¿sí? Porque, entonces tengo D1, esto continúa infinitamente, le sumo 180 y le resto el ángulo 1, ¿listo? Le sumo 180 y le resto el ángulo 1, ¿ok? Ahora, el 2, 3, ¿qué va a ser? Va a ser 1, 2, recuerden que esto continúa infinitamente, le resto 180 y le sumo el ángulo. Entonces, 1, 2, le resto 180 y le sumo el ángulo. ¿Sí? Le resto 180 y le sumo el ángulo. Bien. Y si quiero el 3 al 4, entonces va a ser el 2 a 3 más 180 menos el ángulo 3. ¿Sí? Más 180 menos el ángulo 3. Ahora, el 4 5 igual. 4 5 va a ser el 3 a 4 menos 180 más el ángulo 4. ¿Sí? Y a 5, el 5W, calculado nuestro, va a ser el 4 a 5 más 180 menos el ángulo 5. ¿Bien?
¿Estamos claros en esta? ¿Sí? Súper. Entonces, una vez nosotros ya sabemos cómo calcular estos ángulos, reemplazamos y al reemplazar tenemos estos ángulos calculados, y tenemos un error angular de 11 segundos, ¿sí? Porque nuestro azimut inicial era 128, 38, 31 y tenemos 128, 38, 42. ¿Listo? Entonces tenemos un error en las azimuts de 11 segundos y la pregunta, después generamos unas preguntitas en Sipua, entonces les preguntamos cuál es el error angular dentro de la poligonal. Entonces nuestro error angular era de 11 segundos y teniendo en cuenta su error angular se podría realizar la corrección respectiva. Sí se puede porque es menor a 40, entonces tenemos un error que es menor al error admisible. ¿Listo? Este error es 11 segundos. 11 segundos y nuestro error admisible era 40 segundos. Y teniendo en cuenta el error angular es de 11 segundos, calcule el azimut corregido del segmento 3, 4. Entonces, nuestra corrección es igual que siempre, es el error sobre el número de ángulos. ¿Listo? Esto nos da que tenemos una corrección más o menos de 2.2 segundos. ¿Bien? Entonces, ¿qué es lo que pasa? A ver si aquí está. Nosotros vamos y hacemos nuestra tablita, entonces empezamos 2.2, se aproximamos, ¿cierto? 2.2, 4.4, 6.6, 8.8, ¿sí? Y a llegar a 11, ¿cierto? Y 11. Entonces, aproximamos a 2, a 4, a 7, a 9 y a 11. Y así vamos sumando al primero 2, ¿sí? Al segundo 4, al tercero 7, al cuarto 9 y al quinto 11. Y así calculamos los azimuts corregidos. ¿Bien? Ahora, salto de una vez a proyecciones y es por el hecho de que en el parcial no preguntábamos como exactamente todas las azimuts, pero nosotros tomábamos esos azimuts y calculábamos las proyecciones en norte y en este. Recuerden que a veces lo pongo así, Y y X, es para que sepamos que igual esto es un plano coordenado, ¿cierto? Y es norte, ¿sí? Y X es este. Solo no causar confusiones con esto, pero es lo mismo. Es como si acá tuviéramos norte y este. Entonces, de nuevo, si tenemos un segmento AB, este es nuestro azimut y estas son nuestras proyecciones. Esta es la proyección norte, esta es la proyección este. Entonces, utilizamos longitud de esto por el coseno del azimut, que es este, y nos da la proyección en norte. Y por el seno nos da la proyección en este. Entonces, calculamos las proyecciones para cada uno de los segmentos. Y eso nos da esta sumatoria. Como es una poligonal abierta, el error en las proyecciones va a ser la sumatoria de las proyecciones este menos la diferencia de la coordenada EF y EI, que EF, la este final, es la este de 5 menos la este de D. ¿Listo? Eso sería. Y pues la norte de NF, o sea, norte final y norte inicial, entonces la norte final sería la norte de 5 menos la norte de D. ¿Bien? Y así se calcularía este error que tenemos aquí. ¿Bien? Ahora,
tenemos nuestro error de cierre lineal. Entonces, calculamos nuestro error de cierre lineal con la raíz cuadrada de estos valores que les acabo de dar aquí atrás. Esto es del error. Entonces, calculamos nuestro error de cierre lineal y después vamos y calculamos la precisión relativa, que nuestra precisión relativa es 5.685. Entonces, si yo les digo que nuestra precisión relativa mínima es de 1 en 5.500 y resulta que yo fui y calculé la precisión de mis mediciones y fueron 5.685, ¿yo puedo corregir o no puedo corregir? Contesten sí si creen que pueden corregir o contesten no si creen que no pueden corregir. Tres, dos. 4-2. Bueno, vamos a ver cómo se desenvuelve esto. 4-2. 5-2. 6-2. 7-2. 7-2. Bueno, tenemos ahí unos 8-2. Unas personas que no han votado. Voten, voten. Por favor. 8-2. Seguimos en 8-2. Voten, no importa. No hay respuesta correcta o incorrecta. Simplemente dudas por aclarar. Bien. 9-2. Bien. All right. Entonces, si nosotros tenemos 5.685, quiere decir que estamos cometiendo un error de 1 metro por cada 5.685 metros que estamos midiendo. Es decir, nosotros fuimos y medimos 5.685 metros y eso quiere decir que podemos haber cometimos en realidad un error de 1 metro en esos 5.685 que medimos. Y a nosotros nos estaban diciendo que el error admisible mínimo era 1 en 5.500, es decir, cometer un error de 1 metro en 5.500 metros que midieran. ¿Qué quiere decir esto? 5.685 es mayor que 5.500, ¿sí? O sea, estamos generando con nuestras medidas una precisión mayor que la que nos están pidiendo. Porque mientras ellos nos decían puede equivocarse 1 metro por cada 5.500 que mida, estábamos equivocándonos en 1 metro cada 5.685. Es decir, nos quedan, cuando midamos 5.500 no hemos llegado al metro de error. Entonces estamos siendo mucho más precisos. Por ende, podemos corregir estos errores de proyecciones. ¿Listo? Ojo, porque ahí uno a veces se confunde. Uno tiene un error admisible angular y en ese error admisible angular, si estamos por debajo, sí corregimos. ¿Listo? Sí podemos corregir si estamos por debajo. ¿Por qué? Porque tenemos un error máximo angular. Un error admisible angular o un error máximo angular. Y si estamos por debajo, en este caso era 40 segundos, si estamos por debajo de los 40 segundos podemos corregir, estábamos por debajo de los 40 segundos. Ahora tenemos una precisión relativa mínima, que es 5.500. Es decir, por lo menos mis mediciones deben garantizar que yo me equivoque en 1 metro cada 5.500 que estoy midiendo. Cada 5.500 que estoy midiendo. Entonces,
lo que va a pasar es que si yo estoy por encima, si mi error, si mi precisión relativa es mayor a la precisión relativa mínima, podemos corregir. ¿Listo? Entonces, como podemos corregir, hagamos la corrección. Entonces, teníamos nuestro error, ¿cierto? Y tenemos un peso, que este peso está asociado a, recordemos, aquí voy a ir de nuevo a la primera diapositiva donde les muestro los datos de las mediciones. ¿Listo? Tenemos número de veces medido con la longitud. Entonces, si nosotros quisiéramos establecer un peso, sería igual a confiable sobre desconfiable, que quiere decir que entre más veces yo mida, número de veces que medí, y va a ser más confiable, y si tengo longitudes más grandes o distancias más grandes van a ser más desconfiables. Entonces nuestro peso va a ser número de veces que se midieron los segmentos sobre las distancias. ¿Listo? Entonces, cuando ya tengo o ya sé cómo calcular ese peso, no tengo nada de escalas de dificultad, nada de eso, pero cuando ya tengo definido cómo calcular el peso, simplemente me voy a mi tabla y empiezo a calcular. Entonces, tengo el peso, calculo el peso para cada uno de los segmentos, ¿sí? Hago el 1 sobre el peso. Recuerden que la corrección siempre va a ser menos R el error por el 1 sobre el peso sobre la sumatoria del 1 sobre el peso. Se aseguran que la sumatoria de las correcciones dé igual al inverso del error, es decir, fíjense que nuestro error en proyecciones en norte era 0,024 y en este menos 0,376. Y acá va a ser menos 0,024 y 0,376. ¿Listo? Acá, fíjense, yo les estoy poniendo un error a propósito. Y es que nosotros generalmente desarrollamos nuestras poligonales, y esto en Excel, en el parcial y todo lo desarrollamos en Excel, y cometemos el error de presentar esto así, con todos estos decimales, ¿cierto? Entonces, ya hablamos sobre los decimales, al final deberíamos, si tenemos mediciones al milímetro, deberíamos tener 3 decimales nomás, 3 decimales nomás, 3 decimales nomás, 3 decimales nomás. ¿Listo? Bien. Entonces, generamos nuestras correcciones, ya saben, menos el error, el 1 sobre P sobre la sumatoria de 1 sobre P, verificamos esta sumatoria sea igual al inverso de el error que teníamos, o sea, en el signo, ¿sí? Porque eso ¿qué quiere decir? Que la corrección que estamos haciendo nos va a generar que cierre al punto donde necesitamos llegar. Bien. Y después calculamos las proyecciones corregidas, que van a ser, en este caso va a ser 312 más esta corrección de 6 milímetros. Bien. Entonces, más la corrección, y como está en menos, le resta. En el caso de este, será la proyección este más la corrección este, y en este caso, fíjense que estábamos en 324.9 y quedamos en 325. ¿Listo? Bien. Entonces, una vez nosotros corregimos las proyecciones, recuerden que el siguiente paso dentro de nuestra receta es calcular las coordenadas. Entonces, nosotros partimos de D,
y vamos a W, ¿cierto? O en realidad vamos a 5. En realidad vamos a 5. En realidad vamos hasta 5. Y empezamos desde D a 1, a 2, a 3, a 4 y llegamos a 5 a las coordenadas que nos dieron. Bien. Por último, había un punto adicional y es que necesitábamos sacar un punto intermedio, o un detalle, la coordenada de un detalle, y ese detalle nos iba a servir para calcular un área. Entonces, más o menos íbamos a tener así. Teníamos que calcular, voy a poner de nuevo el gráfico del ejercicio. Teníamos 5W y queríamos calcular X, ¿sí? X, queríamos calcular las coordenadas de X y después íbamos a hallar un área encerrada. Entonces, vamos primero con el cálculo de X. Entonces, ese cálculo de X, les decíamos explícitamente que no alcanzábamos a medir a X. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Cogemos nuestro triángulo mágico y nuestro triángulo mágico es P se va a ir a X, entonces en ese sentido W sería B y 5 sería A, ¿listo? Y este ángulo de acá, este de acá sería alfa y este de acá sería beta. Entonces tenemos aquí A, aquí B, y este ángulo sería beta, y listo. Bien, y este sería P, pues X sería P. Entonces, en nuestro triángulo mágico, aplicábamos la fórmula, ¿listo? Y al aplicar la fórmula, nos daba que las coordenadas de X en este era esta, y la coordenada de norte en X era esta. Bien. Entonces, fíjense, norte de W menos norte de 5. Aquí lo que hicimos fue ya reemplazar con los puntos. En la ecuación base que les hemos dado, lo reemplazamos con los puntos. Entonces, para que después lo estudien. Y reemplazamos los ángulos y calculamos todo esto y nos da la coordenada. ¿Bien? Ahora, teníamos que calcular el área comprendida entre los puntos 4, 5, W y X. 4, 5, W y X. Y lo que hacíamos es, recuerden, empezar en 4, 5, W, X y volver a 4. Entonces, las bajando de norte a este, ¿sí? ¿Sí? Las multiplico entre ellas y las sumo. Y menos esto por esto, esto por esto, esto por esto y esto por esto. Y aplico la fórmula que ya hemos visto para hallar el área. ¿Bien? Entonces la fórmula, el área, 2 veces el área es igual a las bajando menos de izquierda a derecha menos las bajando de derecha a izquierda. ¿Listo? Entonces el área va a ser igual a las bajando de izquierda a derecha menos las bajando de derecha a izquierda sobre 2. Todo eso en el valor, digamos, la parte del numerador, el valor absoluto, y así ya podemos calcular el área. ¿Bien? Y nos daba que nuestra área eran 9.54 hectáreas. 9.54 hectáreas. Y ya con eso terminábamos nuestro ejercicio. Entonces, de nuevo, las bajando de derecha a izquierda con la fórmula que les acabo de dar y calculábamos el área y ya. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta acá? Es que ayer tú dijiste cuándo se usaba el triángulo mágico y cuándo se usaba Sí. el replanteo. Y pues, ¿será que me lo puedes repetir? Es que no me acuerdo. Entonces, cuando
utilizamos el triángulo mágico. El triángulo mágico lo utilizamos cuando queremos saber las coordenadas de un punto y no podemos medir en él. ¿Sí? O estamos midiendo lejos de él. En este caso, eso generalmente lo dice el enunciado. En este caso teníamos 5W y desde 5 medimos este ángulo de acá y desde W medimos este ángulo de acá, pero no pudimos ir a X a medir. Entonces, a partir de 5 y de W y sus ángulos respectivos, podemos calcular la coordenada de X. Ahora, a diferencia de la primera parte, donde teníamos que calcular la coordenada de D, aquí, en el enunciado les poníamos que medimos desde D estos ángulos, ¿sí? Miren, JDH, JDH, HDG, HDG. ¿Listo? Entonces, si nosotros hacemos este triángulo, entonces tenemos alfa, beta, aquí este, y pues los que corresponden a B y C. ¿Listo? Entonces, la diferencia en términos puntuales es, el mensaje puntual es si te dicen o si les dicen que midieron desde el punto, se van con replanteo. Si midieron al punto, se van con triángulo mágico. ¿Listo? Sí, gracias. Bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, entonces, teniendo en cuenta eso, lo que hacíamos es que una vez nosotros ya teníamos estas cotas, ya habíamos terminado toda la parte de cotas, toda la parte del cálculo de cotas, del ajuste de la cartera. Entonces, ajustamos la cartera primero. Lo primero fue el diagrama. Diagrama, construimos la cartera, ajustamos la cartera, calculamos unas cotas, corregimos cotas y después asignamos cotas reales. Bien. Ahora, nos pedían que calculáramos una pendiente. Y esa pendiente la hacíamos con respecto al punto 6 y el punto 1. Entonces, ahí les dábamos como, en general no esperen es decir, lo que hacemos es decirles en el enunciado exactamente, por favor calcule la pendiente que hay entre tal y punto, tal punto. Entonces, con las cotas que ustedes ya calcularon, ¿cierto? Pueden calcular la pendiente entre dos puntos. Entonces les decíamos, utilicen las cotas para calcular la diferencia de alturas y divídalo sobre la distancia, que se recuerdan que se las había dado desde el principio. Entonces utilizan esos 25 metros, que son esa distancia, y lo multiplican por 100. Y eso nos da una pendiente de 4.052. ¿Bien? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿No? Bueno. Entonces, este sería como todo el repaso de los ejercicios que tuvieron sus compañeros del semestre pasado. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué va a pasar el lunes? Entonces, el lunes nosotros vamos a llegar, yo más tarde, entre hoy en la tarde y mañana, en el transcurso del día,